Hola amigas y amigos de la entrevista del Venezolano TV España. Estamos transmitiendo desde nuestro canal de streaming www.elvenezolano.tv.es y hoy estamos con don Fernando Maura Barandiarán, diputado en el Parlamento Europeo que, para distinguirlos de los diputados del resto de los países de la Unión Europea, se los llama también eurodiputados. Pues bien, el eurodiputado Fernando Maura nació en Bilbao en 1955. Es el vicepresidente del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Viaja constantemente entre Madrid, donde nos encontramos ahora, y Bruselas, donde sesiona el Parlamento Europeo. Desde allí, Maura, que también es escritor y ensayista, está muy ligado con las causas de los derechos humanos. Bienvenido, don Fernando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Tenemos entendido que usted no debería de estar aquí en Madrid, sino en Caracas. Verdaderamente tendría que estar en este momento en Caracas intentando defender las dos resoluciones que el Parlamento Europeo ha aprobado en relación con la deriva antidemocrática que se está produciendo en ese país, pero lamentablemente esa delegación no ha podido viajar a Venezuela. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo viajar? Pues no ha podido viajar porque se ha producido una situación que a mí me parece un poco sorprendente, y es que ha habido un acuerdo para que ese viaje se cancele por parte de dos grupos políticos muy importantes. El primer grupo de la Cámara, que es el Grupo Popular, el Partido Popular, para entendernos, y la extrema izquierda, Izquierda Unida, o por decirlo en términos europeos, GUE, que es así como se llama en el Parlamento Europeo, que uno, por el motivo de que el viaje no ha sido aceptado por parte de las autoridades venezolanas, y el otro, la extrema izquierda, por no molestar al régimen de Maduro, se han puesto de acuerdo en una especie de extraña pinza para que no vaya la delegación aprobada por el Parlamento Europeo. Vamos a ver si entiendo. Quiere decir que un acuerdo entre la derecha y la izquierda en el Parlamento Europeo evitaron que ustedes, la delegación de europarlamentarios, pudiera viajar a Caracas. Exactamente. Tanto el Grupo Socialista como el Grupo nuestro, el Grupo ALDE, intentamos que se produjera ese viaje en la medida en que sabíamos que, independientemente de que no era grata la visita nuestra a Venezuela porque no iba a gustar al gobierno de Maduro, entendíamos que precisamente por eso era más importante, si cabe, visitar Venezuela. ¿Por qué? Porque efectivamente la situación en Venezuela es muy preocupante desde el punto de vista de libertades democráticas, y que una delegación del Parlamento Europeo, entrando en contacto con la oposición, pero también, si fuera necesario, con el gobierno, podríamos intentar explicar fundamentalmente las dos resoluciones que nosotros hemos aprobado sobre la situación de Venezuela. Por cierto, dos resoluciones muy exigentes para con el gobierno de Venezuela y muy en favor, como es lógico, no podría ser de otra manera, del respeto a los derechos humanos. Esa posición por parte del Grupo Popular y de la extrema izquierda parlamentaria en el Parlamento Europeo viene determinada por una situación que yo no logro explicar, sino es quizás porque para la derecha parlamentaria la imagen de los senadores brasileños zarandeados y apedreados por unas eventuales turbas venezolanas que fueron a por ellos, probablemente les haya hecho pensar que ese viaje no era muy cómodo o muy agradable, y para la extrema izquierda el no molestar a Maduro estaba dentro de su posición. En definitiva, yo creo que esa es, de alguna manera, la posición que estos dos grupos han tenido y que han descabezado la posibilidad de que vaya una delegación amplia a Venezuela. Pusilánimes unos y cómplices los otros, entonces. Eso es lo único que yo puedo pensar que haya podido estar detrás de esa decisión, porque de lo contrario yo no puedo entender que haya otra posibilidad, otra razón. Además, yo le puedo decir que yo he viajado en otras ocasiones en delegaciones parlamentarias y hay visitas que son perfectamente gratas porque eres bien recibido por parte de las autoridades del país,
ellos son los que además propician ese tipo de visitas, y hay otras, como es el caso de Venezuela, en que sabes que no va a ser posible, no va a haber una invitación por parte de las autoridades, pero precisamente porque no hay una invitación es más importante nuestra presencia, porque esa falta de invitación no es otra cosa sino un reflejo por parte del gobierno venezolano de la incomodidad democrática que le suscita la visita de un parlamento democrático a su país. Ya vamos a hablar acerca de las dos resoluciones que ha emitido el Parlamento Europeo, qué significan y qué diferencias tiene, por ejemplo, con las resoluciones de la ONU o la OEA. Pero me gustaría que me explicara un poco cómo se prepara un viaje para ir a un país como Venezuela y si es verdad que ustedes ya tenían incluso los boletos comprados, el viaje reservado, vamos, y ya las maletas hechas. Sí, bueno, yo le podría haber traído aquí mi tarjeta de embarque para el día de ayer. Estaba ya mi asiento reservado y yo ya el martes volvía a Madrid, el miércoles volvía a Madrid para tomar el avión rumbo a Venezuela en el vuelo regular que sale de Madrid a las 12 de la mañana. Tenía no solo reservado, ya le digo, tenía mi asiento de ida y el de vuelta confirmados y la tarjeta de embarque. ¿Y con quiénes se iban a entrevistar allá? Pues mire usted, el programa estaba abierto. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hacer un programa equilibrado con visitas al presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, a las personas del régimen que nos pudieran recibir, pero también a personas de la MUD venezolana, a Lilian Tintori, a Michi Capriles, a las personas que hemos podido conocer en Bruselas y en Madrid, que hemos tenido relación con ellas. En definitiva, era un programa abierto que no se había, digamos, consolidado con ninguna reunión concreta. Las del gobierno, porque ya le digo que el gobierno no respondió a las distintas iniciativas nuestras para propiciar un encuentro, y con la oposición, que hasta tanto no estuviéramos en Venezuela no las teníamos definidas, entre otras cosas porque sabíamos que la Mesa de la Unidad Democrática no iba a tener, como es lógico, ningún reparo en entrevistarse con nosotros. ¿Cuál es la influencia del gobierno venezolano en el Parlamento Europeo? Bien, digamos que puede tenerla en relación con algunos grupos parlamentarios. Yo creo que de una manera clara con la extrema izquierda parlamentaria. ¿Y qué partidos son esos? Pues básicamente los que en España se conocen como partidos de izquierda, yo entiendo que más bien radical o extrema izquierda, como puede ser Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, en definitiva el nacionalismo radical y la extrema izquierda política española. Esos cuatro partidos, Podemos, la Izquierda Unida, Nacionalismo Catalán, Bildu, de alguna manera entonces siguen teniendo conexión con el gobierno venezolano. Bueno, parece indicar que la pueden tener. Yo no voy a hacer una acusación que no esté fundamentada, como usted comprenderá, pero es evidente que ellos defienden la actitud del gobierno venezolano en Europa. Para mí eso aclara bastante lo que pueda ser su relación con el gobierno venezolano, pero no diré más allá de lo que me consta, como es lógico. Pero esa influencia es determinante en el caso del Parlamento Europeo. No es determinante, porque ya le digo que si la extrema izquierda no quiere visitar Venezuela, pero el Partido Popular está dispuesto a hacerlo, es que vamos a Venezuela. Es que nosotros hemos aprobado 2 resoluciones sin el concurso de la extrema izquierda. Evidentemente, estas 2 resoluciones que aprobó el Parlamento Europeo no gozaron del apoyo de Podemos, Claro. de Izquierda Unida, de Bildu, de Esquerra Republicana, no gozaron de su apoyo. Y sin embargo, el peso de 4 grupos parlamentarios, que son el PP, el Partido Socialista, los conservadores y los liberales, sacaron adelante las 2 resoluciones. Por lo tanto, esos 4 partidos podíamos haber viajado, esos 4 grupos parlamentarios, en el caso del Parlamento Europeo, podíamos haber viajado perfectamente a Venezuela y no tendría la oportunidad tan grata de que me entreviste usted, pero haría algo más importante, si me lo permite, quizás que estar aquí, porque estaría realmente defendiendo las libertades en el sitio donde están siendo conculcadas, que es Venezuela.
¿Y qué hubiese pasado de viajar usted a Venezuela a posteriori, una vez que llegase a Madrid o a Bruselas? ¿Qué hubiera hecho? Sí, ¿qué consecuencias hubiese traído ese viaje, digamos, en cuanto a la técnica política del Parlamento Europeo? ¿Hubiese sido motivo para emitir una tercera resolución? Bueno, digamos que nunca sabes cuando haces una cosa qué consecuencias tiene, pero evidentemente en estas circunstancias las tiene. Entonces, hubiera sido muy lógico que después de ese viaje y en contacto con la realidad más concreta venezolana, hubiéramos establecido una hoja de ruta. Yo entiendo que perfectamente coherente con la que viene estableciendo su trabajo el Parlamento Europeo, pero en definitiva habríamos seguido luchando por la libertad en Venezuela, como yo creo que lo vamos a seguir haciendo a pesar de ciertos gestos que no son precisamente edificantes desde mi punto de vista. Este viaje que han suspendido ustedes en el mes de julio, ¿piensan realizarlo en septiembre? Bien, esta es, digamos que una de las justificaciones que se han dado por parte de los dos grupos de los que le hablo para diferir el viaje o para anularlo en esta ocasión. Pero otros hemos defendido, y yo personalmente en la reunión que tuvimos el miércoles en Bruselas, que la situación en septiembre no va a mejorar respecto de la de julio, porque digamos que la cercanía a las elecciones generales que van a tener lugar, como ustedes saben, en diciembre, van a suponer, supongo, al gobierno venezolano una mayor actitud de hostilidad respecto de una delegación parlamentaria que lo único que va a hacer es poner de manifiesto en suelo venezolano las carencias democráticas que el régimen está emprendiendo en el caso de su país. Usted sabe que al gobierno de Maduro no le gusta que lo llamen régimen. Bueno, yo entiendo que es un régimen, ¿no? Yo podría decir que es un régimen dictatorial. Bueno, hay elecciones, distan de ser unas elecciones libres desde mi punto de vista, porque es difícil que se pueda considerar que unas elecciones son libres si hay dirigentes políticos en la oposición, si a María Corina Machado la inhabilitan para poder formar parte de una lista electoral, si se modifican los distritos electorales al antojo del gobierno. En definitiva, distan de ser libres, pero digamos que hay una posibilidad para que el pueblo exprese su punto de vista. Otros sistemas, como el cubano, que tiene tanta cercanía a Venezuela, son sistemas claramente dictatoriales, porque no se pueden presentar candidaturas plenamente democráticas en unas elecciones, a diferencia de Venezuela. Pero sí creo que es un régimen, es el régimen instaurado por el expresidente o el presidente fallecido Chávez, que ha seguido su descendiente Maduro y que en definitiva tiene una hoja de ruta, a mi modo de ver, muy precisa, que es la conculcación de las libertades democráticas y el establecimiento de una dictadura totalitaria de corte socialista, ¿no? Hablando de elecciones el 6 de diciembre, como usted sabrá, seguramente, el gobierno venezolano impide la asistencia de observadores internacionales. Sí. ¿Qué están haciendo los grupos parlamentarios por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, los grupos parlamentarios de la Unión Europea, por supuesto, para provocar o para influir en que el gobierno de Venezuela, sujeto a las leyes internacionales, abra las puertas a los veedores internacionales el próximo 6 de diciembre? Bueno, yo le puedo decir que es muy difícil que una posición de observadores se produzca en unas elecciones en Venezuela, que usted sabe debe ser facilitada claramente por el gobierno. El gobierno debe facilitar esa situación de observación internacional. Si ese gobierno no acepta de una manera medianamente normal, con toda normalidad, la visita de una delegación fuera del periodo electoral. En todo caso, nosotros, si el viaje en septiembre no se produce, que me gustaría pensar que se va a producir, aunque con los argumentos que hemos tenido hace un par de días en Bruselas, si se reproducen, como es lógico, en septiembre, vamos a estar igual o peor que ahora.
insistiremos porque exista la figura de los observadores internacionales en diciembre de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Ya le digo que me parece más difícil todavía que se autorice esa misión de observadores cuando no se autoriza una misión de una delegación. ¿Pero qué está haciendo el Parlamento Europeo, digamos, dentro de sus técnicas de reunión y de concilio? O sea, ¿qué está haciendo el Parlamento Europeo para que haya observadores internacionales en Venezuela? Bueno, ya le digo, nosotros lo primero que queremos hacer es visitar Venezuela, tener una relación, unas conversaciones con el gobierno venezolano y también situar y suscitar la posibilidad de la presencia de observadores en las elecciones. Pero ya le digo, en este momento la capacidad de comunicación que tiene el Parlamento Europeo tanto con la Embajada de Venezuela en la Unión Europea como con el gobierno es la que es. Mire, para este viaje el presidente Schulz escribió una carta al responsable de la Cámara venezolana, el señor Cabello, que no tuvo respuesta por parte de la presidencia de la Cámara venezolana. Solicitamos a continuación unas visas diplomáticas para visitar Venezuela y la respuesta ha sido que no ha habido respuesta, no hemos tenido una respuesta para eso. En definitiva, este viaje se hubiera producido, de haberse producido, con visas como turistas o como hombres de negocios en Venezuela. Pero en todo caso, nosotros queríamos haber asistido. Por eso, la capacidad de comunicación con el régimen, si usted quiere lo llama gobierno, pero venezolano, es muy difícil porque ya le digo que para concretar la visita en cuestión de observadores en unas elecciones debe producirse en ese sentido claramente una aceptación formal por parte del gobierno. Yo quisiera conversar acerca de las dos resoluciones del Parlamento Europeo. ¿Qué fuerza tienen esas resoluciones? Pues la tienen, mire, la tienen y a mí me consta porque cuando hemos tenido conversaciones con los dirigentes opositores, especialmente con las mujeres de los encarcelados Mitzi Capriles y Lilian Tintori, siempre nos dicen que tienen una enorme resonancia dentro de Venezuela y especialmente para la oposición resultan importantes en la medida en que dan una posibilidad de darse cuenta de que no están solos en esa situación. Dese usted cuenta también que en la situación compleja que vive Latinoamérica, muchos gobiernos latinoamericanos, quizás por causa de la situación económica, del petróleo venezolano, de la influencia que históricamente ha tenido económicamente hablando Venezuela, son renuentes a enfrentarse al régimen de Maduro. Y sin embargo Europa de alguna manera cubre un cierto vacío que en otros gobiernos sudamericanos se ha venido produciendo en esta deriva antidemocrática. Cosa que es curiosa, ¿no? Porque la primera ayuda o el primer acto de solidaridad debería de ser de los propios vecinos. Debería ser, pero bueno, en la vida política internacional y también en la vida nacional se producen paradojas como esta. Nosotros le puedo decir que como grupo parlamentario estamos montando una entrevista con los embajadores de todos los países latinoamericanos que no son Venezuela, para hacerles ver nuestra preocupación respecto de esas posiciones y para pedirles que hagan todo lo posible para trasladar a sus gobiernos una posición, digamos que más exigente respecto de la situación venezolana con el gobierno de Maduro. Estamos hablando de los embajadores ante la Unión Europea, ante el Parlamento Europeo. Exacto, sí. Y ya han comenzado esas reuniones con los distintos embajadores. No, que le digo que le estamos planteando, la vamos a hacer normalmente en septiembre. La íbamos a hacer esta semana, pero la coordinación entre los distintos embajadores nos daba que solamente había, me parece que dos. Parece que era Colombia uno que venía y otro que no recuerdo ahora. Entonces vamos a intentar buscar una fecha en la que sea posible tener un número de embajadores que justifique una reunión, digamos, más importante con la presencia de la mayoría de los embajadores latinoamericanos. ¿Y cómo es la recepción con respecto al tema de Venezuela?
la recepción en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo y, digamos, en el ambiente de la alta diplomacia, me está hablando usted de embajadores. Bueno, ya le digo, esa reunión no se ha producido todavía. Yo quiero tenerla para explicarle luego, si usted quiere, cómo plantean ellos sus relaciones con Venezuela. Precisamente nosotros tuvimos una reunión hace 2 o 3 semanas con la oposición democrática de la Mesa de la Unidad Democrática en Bruselas. Nos pidieron eso, nos pidieron nuestra implicación para hacer ver a los gobiernos latinoamericanos la necesidad de apoyar las libertades democráticas en Venezuela, y yo mismo hablé con mis compañeros de grupo para plantear una solución de ese tipo, para tener una reunión con los embajadores latinoamericanos, pero bueno, la premura del tiempo no ha conseguido que la podamos hacer hasta ahora, pero ya le digo que en septiembre, y espero que antes, en todo caso, de ese viaje a Venezuela podamos tener este contacto. O sea que esta reunión que ustedes están planificando es producto, digamos, de la petición de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana. Así es. Y una vez que ustedes lleguen a cabo esas reuniones, ¿pudiera ser eso un aliciente para provocar la observación internacional? Todo lo que estamos haciendo tiene como objetivo claro el intentar que podamos influir positivamente en el desarrollo político en Venezuela. Evidentemente, nosotros no tenemos otro objetivo que ayudar al restablecimiento de las libertades democráticas en Venezuela. La posibilidad de que tengamos o no tengamos observadores europeos en las elecciones venezolanas es uno de los objetivos, evidentemente, que perseguimos. Pero ya le digo que está dentro de un contexto general de lucha y de apoyo a nuestros amigos venezolanos que luchan evidentemente en primera fila y con todo el riesgo personal, como todo el mundo conoce, por ese objetivo. Las resoluciones del Parlamento Europeo tienen una diferencia sustancial con las de la OEA y las de la ONU, porque tienen una fuerza política, más no jurídica, como puede ser en el caso de América. Esto nos coloca en una situación, digamos, menos potente con respecto a las organizaciones americanas. Bueno, mire usted, yo lo que creo es que cada cámara, cada institución tiene sus objetivos y tiene su forma de actuar. El hecho de que una resolución del Parlamento Europeo no pueda ser vinculante en terreno no europeo es perfectamente lógico. La ONU tiene una resolución que vincula a todos los países miembros de Naciones Unidas, entre los cuales está Venezuela y están todos los países europeos. Una resolución de la Organización de Estados Americanos vincula a los países americanos adheridos a esa organización. Europa no puede vincular a África, no puede vincular a América Latina, no lo puede hacer Asia. Pero independientemente de que no lo puede hacer, es evidente que Europa tiene una función política muy importante cuando emite una resolución, porque, mire usted, somos 751 parlamentarios procedentes de 28 países con una población estimada del orden de unos 400 millones de ciudadanos. Eso da una importancia cabal de lo que puede tener una resolución de esas características. Si además ese Parlamento también es la suma de los gobiernos y de las políticas comerciales de 28 países que evidentemente también afectan a Venezuela, una resolución del Parlamento Europeo también influye, como es lógico, en el desarrollo de los acontecimientos en ese país. Por lo tanto, cada uno en nuestro marco de competencias, y la democracia no es otra cosa que marco de competencias, que cada uno actúa en función de esas características, tiene luego una influencia que duda cabe muy importante en el desarrollo de los acontecimientos en cualquier parte del mundo. El presidente Maduro acaba de decir, bueno, dijo mejor dicho la semana pasada, que iba a interponer querella contra España por la ley Mordaza. Y no puede pensar que este tipo de cosas se suscitan propiamente cuando estamos en tiempo electoral. Esto no dificulta aún más la posibilidad de que ustedes viajen
y no es un mensaje directo al Parlamento Europeo, es decir, no se sigan metiendo con nosotros, que nosotros no les vamos a hacer caso, hagan lo que ustedes hagan. Bueno, mire, cada cual sabe que tiene su función en estas situaciones. Evidentemente, yo entiendo que, si me permite utilizar un término evangélico, es como cuando se dice que uno advierte la paja en el ojo ajeno y no se da cuenta que tiene una viga en el suyo, ¿no? Evidentemente, para algunos la ley Mordaza española es algo extraordinario en el sentido de que no ampara precisamente las libertades democráticas, el derecho de reunión, de manifestación en España, pero digamos que eso no impide pensar que España es una democracia aceptable en los parámetros internacionales. No ocurre lo mismo con el caso de Venezuela. Yo creo que esa es la razón por la cual Maduro ha hecho ese planteamiento. Evidentemente, nosotros podemos colaborar con la oposición democrática venezolana al restablecimiento de las libertades democráticas, pero hay que decir claramente que el trabajo hay que hacerlo en Venezuela. Lo están haciendo, evidentemente, en Venezuela, pero serán los ciudadanos venezolanos los que con su voto puedan recuperar las libertades. Nosotros, con la fuerza que podamos tener, podemos contribuir a ayudar a nuestros amigos venezolanos a que eso sea posible. ¿Qué tan convencidos están los gobiernos europeos de la crisis que está sufriendo Venezuela? Bueno, mire, yo creo que lo están claramente. Yo cada vez que he tenido una oportunidad de hablar con líderes democráticos europeos, todos tienen la misma posición respecto de Venezuela, sean socialistas, sean liberales, sean conservadores, sean democristianos, todos estamos en la misma posición. Quizás si hablo con algún dirigente o algún parlamentario griego de Syriza puedan tener una cierta distancia respecto de esa posición, pero en general, bueno, quiero decirle que las resoluciones del Parlamento Europeo han tenido una mayoría muy importante de votos en favor de las mismas. Y volviendo un poco al tema de los derechos humanos, ustedes ya por supuesto han recibido a Mitzi Capriles de Ledesma, han recibido a Lilian Tintori. La semana pasada nos acabamos de enterar de la inhabilitación política de María Corina Machado y también del exalcalde Enzo Escarano. Este tipo de cosas no pudiera motivar una acción más contundente, más allá de las resoluciones desde el Parlamento Europeo. Bueno, mire, siempre habrá una posibilidad de hacer una nueva resolución sobre un nuevo caso que se produzca en una escalada de resoluciones. Nosotros todavía pensamos que podrían establecerse elementos adicionales en una resolución del Parlamento Europeo. De hecho, defendimos en las dos resoluciones que se aprobaron, pero no hubo consenso para ello y tuvimos que retirarlo, que hubiera lo que se llama en términos ingleses el target sanction, las sanciones con objetivos políticos concretos respecto de bueno, pues de intereses comerciales que puedan tener algunos dirigentes del chavismo en Europa o que puedan de alguna manera poder tener una posibilidad por parte del Parlamento Europeo, de los países que forman parte de la Unión Europea, de obstaculizar determinadas gestiones comerciales por parte de ellos. Eso quedó sin aprobar, aunque hubo en la segunda resolución un avance que luego el Partido Popular no quiso culminar. Claro. Siempre se puede plantear una nueva resolución con ese nuevo objetivo, pero bueno, nosotros como grupo estamos plenamente dispuestos a plantear encima de la mesa ese tipo de cuestiones, pero para que haya una resolución, por lo menos, como le digo, tenemos que estar 4 grupos de acuerdo. Tenemos que estar los liberales, que yo creo que estamos teniendo, especialmente desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, con el concurso de nuevos diputados españoles en el ámbito
del liberalismo, hemos empujado de una manera muy clara el proceso, pero los liberales solos somos 80, 79, 80 de los diputados del Parlamento Europeo, son 751, Sí. y necesitaríamos del concurso de los conservadores, del Partido Popular y de los socialistas para tener una mayoría de aprobación de una resolución. Bien, muchas gracias, don Fernando Maura, diputado por el Parlamento Europeo, representante español del Parlamento Europeo. Ha sido una conversación bien sabrosa y vamos a tenerlo nuevamente por acá porque, por supuesto, hay que estar pendiente de todo lo que está haciendo el Parlamento Europeo para apoyar la causa de los derechos humanos en Venezuela. Volvemos.